que era lo que era la ciencia humana, lo que era, lo que era esa forma en las que Dios ha preparado todo, en la que Dios nos permite tener el entendimiento, nos permite a nosotros como recibir de esa manera en la que Dios hizo todo, como Dios nos quiere también dar a nosotros la vida, porque pues esa ciencia tiene que ver creo que tiene que ver con todo lo que vivimos y también la naturaleza que debe tomar todas las cosas que nos rodean a nosotros. Entonces, es muy importante nosotros podamos diferenciar la ciencia humana, qué concepto tiene la ciencia humana, pero que cuando hablamos de Dios, qué es lo que Dios nos quiere, de qué cosas nos quiere Dios hacer participar a nosotros, cuando nos está hablando de la ciencia de Él, de qué tipo de cosas Dios, Dios ha creado todo, porque no es lo mismo nosotros contar con unos elementos como los que cuenta el hombre. El hombre el hombre cuenta con unos recursos para describir todo lo que le rodea, para describir toda la totalidad de las cosas. Digamos que hay unos componentes que para el hombre son parte de su ciencia, o sea que es como si el hombre dijera que hay unos ingredientes para la vida, pero que Dios llega diciendo que hay otros ingredientes diferentes con los cuales nosotros vivimos. Y yo creo que eso es para nosotros prestarle atención, para nosotros empezar a vivir una vida más espiritual y nosotros poder conocer más de esos ingredientes que Dios tiene y de pronto conocer menos de los ingredientes que nosotros siempre hemos considerado. Y, y yo creo que por medio de la palabra nos enseña muchos de esos componentes que Dios nos dejó y que si Dios nos dejó fue porque esa es la ciencia de Él, porque por medio de esas cosas podemos llegar a, a realizar, digamos, a realizar las obras, pero a la manera de Dios. A nosotros poder realizar ese propósito, pero a la medida que Dios lo tiene y a la medida en la que Dios lo ha planeado. Porque para nosotros a veces es muy difícil lograr participar de las cosas siguiendo a nuestra manera. Y pues a veces pensamos que a nuestra manera nosotros ya hemos abarcado todo lo que está hecho, que ya tenemos claro todos los componentes que necesitamos para poder realizar ese propósito. Y digamos que a la manera de Dios o en la forma en la que Dios nos quiere orientar a nosotros, a veces es una forma en la que nosotros no vamos a tener a veces nada de lo que pensamos que es necesario para nosotros. A veces nosotros pensamos que para hacer un proceso bien hecho necesitamos ciertas cosas. Y de pronto Dios lo que está pensando es que con la palabra de Él ya nos está dando todo. Y a veces para nosotros requiere, requiere para nosotros
confiar en eso. Y requiere para nosotros, así como cuando nos habla un científico de que algo es así, así también dejar que Dios hable y nosotros decir que si Dios lo dice, pues es porque es de esa manera. Y yo creo que en la ciencia de Dios debemos depositar la confianza en la palabra que Dios nos da, porque Dios tiene clara la condición de nosotros. Y yo creo que Dios escucha la necesidad de nosotros, pero Él sabe más qué es lo necesario y qué es lo que nosotros debemos esperar de Él. Y yo creo que esa es la ciencia de Dios, que, que nosotros podamos aprovechar las cosas a la manera a la manera de Él y, y en el sentido en el que Él nos quiere llevar. Poder nosotros ir en en la ruta que Él nos dejó a nosotros preparada y que nos dejó a nosotros preparada para Él estar ahí obrando también, digamos que en todas las cosas, no solamente obrando como nosotros lo imaginamos, porque a veces hasta el mismo Dios lo podemos poner, lo podemos querer acomodar a esta ciencia humana y pensamos que Dios no puede sobrepasar la ciencia humana o que no puede, digamos, intervenir en lo que ya está preparado para, para la ciencia. Sí, a veces las cosas que aparecen en la Biblia que digamos que rompen lo, lo de la ciencia, a veces creemos que esas son cosas que eran de otro tiempo o que digamos que Dios ya no va a poder porque es que ya la ciencia está más avanzada y yo creo que Dios fue antes y, y Dios va a permanecer sobre las cosas que el hombre pueda avanzar. El hombre puede llegar a tener muchos avances, pero frente a lo de Dios yo creo que frente a lo de Dios el hombre tiene digamos, un, no sé si me están escuchando, parece que me está yendo la señal. Sí, señor, fuerte y claro, mi líder. Ah, ya. Yo creo que frente a lo de Dios, el tiempo de nosotros va muy, digamos, muy despacio frente a lo de Dios. Y a veces decimos que estamos muy avanzados en algo, que estamos muy avanzados en el proceso, en la sabiduría, en la astucia, en muchas cosas. Y yo creo que frente a lo de Dios, cuando nosotros queremos ir así tan acelerados frente a Dios, yo creo que ahí es donde nos dicen que para Dios un día son como 1000 años, que 1000 años son como un día. O sea que lo de nosotros está dependiendo de Dios en todo momento. Y que por más de que haya una ciencia, Dios puede trastornar esa ciencia para que nosotros podamos encontrarlo a Él, no para que nosotros encontremos el conocimiento, no para que encontremos, digamos, lo que por medio de nosotros pueda alumbrar al mundo, sino que nosotros seamos la luz del mundo a través de Él y que podamos mostrar la ciencia de Él sobre la ciencia humana y que podamos mostrar esa forma que tiene Él de orar frente a de pronto esa sabiduría que nosotros pensamos a veces que tenemos y esa seguridad
a veces queremos tener sobre nuestras cosas, pero que el único que de verdad ha permitido que nuestras cosas se den ha sido Dios, y que en manos de Él está dejarle las cosas que nos está dando hoy y las cosas que van a venir después. Entonces, frente a lo de la ciencia, pues me parece que, que la forma que tiene Dios de hacer las cosas van de acuerdo a un propósito que no es de acá, sino que van de acuerdo a un propósito que es mayor que el que nosotros podamos encontrar acá. Y que nosotros no, digamos, a veces queremos seguir buscándole a esa ciencia, querer seguir profundizando en esa ciencia humana, pero que yo creo que lo de Dios es, como dice ahí en ese versículo 12 del Proverbio 22, más Él trastorna las cosas de los prevaricadores. O sea que él es la verdad, digamos, y uno frente a una verdad, uno puede decir, puede insistir, pero la verdad va a quedar ahí en el mismo lugar y de pronto lo que se va a mover van a ser otras cosas. A veces, a la verdad, digamos que uno no puede insistirle tanto y yo creo que Dios nos puede ir mostrando a nosotros y nos puede dar el entendimiento para nosotros recibir esa verdad que Él nos quiere mostrar y que Él nos quiere hacer a nosotros entender para poder vivir de otra manera. El apóstol creo que ya está conectado. Felipe, buenos días, un saludo muy especial para todos. Sí, aquí estoy un poquito resolviendo fallas técnicas, pero aquí estamos, hermano. Un abrazo para todos, deseándoles a las personas que estén lo mejor posible, fortaleciendo día tras día los procesos, fortaleciendo a estos muchachos, a estos valientes, a estos guerreros, tienen que verse como victoriosos todos los días, avanzando en su proceso, superando. La palabra superar me gusta. Nosotros todos los días aprendemos no solamente a superarnos a nosotros mismos, sino a superar infinidad de situaciones, a superar pensamientos, a superar estados emocionales, a superar conductas, a superar comportamientos, que es a lo que nos enfrentamos todos los días, que es a lo que estamos expuestos continuamente. Entonces creo que ahí es donde contamos con la ayuda de Dios, contamos con esa intervención divina y bueno, y aquí estamos. Me llama mucho la atención y yo creo que lo que decía Felipe, hay ciertas cosas que para el hombre, recuerde que para el natural las cosas de Dios son locura. Hay unos temas de la lógica humana, hay unos temas de la ciencia que para mí chocan con lo de Dios, pero en el sentido de que no comprenden. Yo digo, ¿cómo la ciencia en este momento va a chocar con la transformación que usted tiene? La ciencia va a chocar con los milagros que Dios está haciendo en su vida, con la transformación, con todo lo que usted está superando, con todas las heridas que usted está sanando, de todas las cosas que usted está haciendo libre y todos los comportamientos y conductas que usted está modificando. A veces la ciencia se queda corta para explicar cómo es posible que Dios haga una obra tan perfecta. Y lo único que Él a veces nos pide a nosotros, pues Él nos pide cosas tan sencillas. Mire, el versículo 17, si alguien, yo me voy a desprender desde el versículo 17.
Amén, amén. Si me ayudan a leer el versículo 17, desde luego con el título que hay allí. Preceptos y amonestaciones. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Amén. Entonces mire que es un precepto y es una amonestación. Hay cosas que dentro de los cambios de la vida, dentro de los comportamientos, hay personas que le dicen a uno, pero es que a mí, ¿por qué me van a obligar? Hay cosas en Dios y es en Dios, realmente es en Dios, que no son opcionales. O sea, Dios no nos las dejó a nosotros, no nos las dejó opcionales. Hay cambios, hay conductas que realmente el hombre cree que son opcionales. O sea, Dios le dijo, ¿usted quiere? O sea, yo me imagino Dios preguntándole a Jonás cuando se lo comió un gran pez. Yo me lo imagino Dios preguntándole a Jonás, Jonás, ¿tú quieres ir a Nínive o no quieres ir? Yo me imagino que Dios se levantó y como 5 horas hablando con Jonás para decirle si realmente quería ir a Nínive o quería irse más bien para Tarsis. Entonces, yo no me imagino a Dios en esas condiciones diciéndole, un ejemplo, a Pedro, que yo analizo a Pedro y yo digo, Dios mío, bendito, esa es mucha hora. O sea, Pedro, yo creo que hubieras en una fundación hubiera sido, digamos, el terremoto más terremoto en una fundación. ¿Ah? De hecho, hay personas que dicen que Jesús tuvo una fundación y Jesús lo que dirigió fue una fundación donde llegaron personas con conductas, donde llegaron personas con unos comportamientos, con estados emocionales, ¿ya? Y entonces yo me lo imagino diciéndole, Pedro, ¿usted quiere ser pescador de hombres o no? Yo me imagino Dios diciéndole a Mateo, Mateo, usted aquí en adelante no va a oprimir al pueblo con los impuestos. O sea, usted ahora va a traer, yo me imagino, o sea, lo que ellos realmente soltaron, dejaron y de lo que ellos llegaron a convencerse cuando ellos empezaron a oír. Dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. O sea, hay dos conceptos muy importantes. O sea, y dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. O sea, necesitaron llegar ellos allí. Me imagino Dios diciéndole a Moisés, Moisés, ¿usted quiere de pronto dejar la casa del faraón e irse a vivir al desierto? O sea, yo me imagino a Dios en esas condiciones, yo me imagino a Dios en esa posición, yo lo imaginaría a Dios en esa posición, hablando con ellos y diciéndoles, ¿quiere o no quiere? ¿Quiere atravesar Moisés? ¿Quiere ir y volverse como líder por los israelitas? Pasar el desierto y atravesar el mar en seco. Entonces, todavía hay cosas, y la ciencia va a chocar ahí también con eso, que creen que hay cambios, hay principios, hay preceptos y mandamientos que nosotros, o amonestaciones, tarjetas amarillas, que nosotros creemos que todavía son opcionales. O sea, para usted, en este momento, no es opcional el cambio. O sea, usted en este momento, oiga esto, incline su oído y oiga esto. No es opcional el cambio. No es si usted quiere cambiar. Es la única alternativa que usted tiene. Es la única alternativa que Dios le está dando. Porque cuando las cosas llegan a Dios, si nosotros hemos involucrado a Dios, si nosotros hemos trabajado con Dios, si nosotros confiamos en Dios, se me cayó definitivamente el internet. Si realmente nosotros nos apoyamos en Dios, un momentico aquí que se me cayó el internet, no quiso. Si nosotros realmente trabajamos con Dios y a la manera de Dios,
el cambio que nosotros estamos planteando no es opcional, no es si queremos, no es si usted, ay, yo quiero cambiar, voy a ir para allá por no dejar, o porque no tengo más alternativa, o porque mi mamá me dijo que me fuera para allá un mes o 2 meses. Entendamos realmente de corazón que la única opción y de lo único que usted puede, a lo único que usted se puede inclinar, cuando dice inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, o sea, ahí ya hay mucho. Es un precepto y es una amonestación. No es opcional, no es opcional, ¿ya? Porque si Dios nos hubiera dado la opción de elegir, ¿qué es lo más probable que elegimos nosotros? ¿Cómo elegimos nosotros? ¿Cómo tenemos esa facultad o esa habilidad para la vida para tomar decisiones? ¿Cómo creen ustedes que le funciona a uno ese concepto? ¿Quién me dice? ¿Cómo está usted en toma de decisiones? ¿Cómo decidimos nosotros? ¿Cómo decidimos? ¿Bien o mal? No sabemos tomar decisiones. No sabemos, no estamos centrados todavía. No hemos restaurado nuestra vida, la toma de decisiones. Entonces, ¿qué dijo Dios? Hijo mío, ríndeme tu voluntad. El hijo dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esa copa sin que la beba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús dijo esas palabras cuando tenía que enfrentar el proceso. Él estaba enfrentando un proceso muy duro, el de la cruz. Y usted se imagina el Padre diciéndole a Jesús, hijo mío, ve a la cruz que yo estoy contigo. Yo me imagino a Jesús diciendo así como dicen los papás, es por tu bien lo que hacemos, pero te amamos, es por tu bien lo que vamos a hacer, es por tu bien la decisión que vamos a tomar, hijo mío. Ve a la cruz tranquilo. Él le dijo, le planteó el precepto, el mandamiento, el precepto, la amonestación. Él inclinó el oído, oyó las palabras y las aplicó en su corazón. Y por eso él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que la beba. Si tienes otra opción para mí, yo la tomo. Si no hay otro camino, pues ni modo, le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, caminó en el precepto que le establecieron, caminó en el precepto que le establecieron, ¿ya? Entonces, eso mismo tiene que pasar con nosotros. O sea, hay cosas a estas alturas del paseo que no son opcionales para usted, que no son si quiere, son la alternativa y de allí depende su transformación, de allí depende su cambio, de allí depende su restauración, de allí depende que usted sea libre. Mire lo que dice la definición de precepto. Orden o mandato impuesto o establecido por una autoridad. O sea, cada una de las, otra definición, vuelvo y se la leo para que no se le olvide. Orden o mandato impuesto o establecido por una autoridad. Y lo que menos le gusta a las personas es recibir órdenes para todas y cada una de las áreas de la vida de uno. Si nosotros recibimos una orden, es para que ordenen nuevamente nuestra vida a través de ese precepto. ¿Qué hace Dios con nosotros? Llenarnos de preceptos, llenarnos de amonestaciones, darle a nuestra vida eso. Pero ¿dónde inicia eso? ¿Dónde inicia eso? Ah, le iba a leer la otra definición. Cada una de las instrucciones o reglas que se dan o establecen para el conocimiento o manejo de un arte o facultad. Si usted salta las instrucciones, salta las reglas que se dan o se establecen para el manejo de un arte, o sea, ¿cómo terminaríamos nosotros? Como ya ha pasado, desbocados. Nuestra vida se vuelve ingobernable, nuestra vida se sale del control, nuestra vida se sale del camino. Y entonces Dios viene y le dice, inclina tu oído. Paso número 1 para la victoria.
inclinar nuestro oído. ¿Qué es inclinar el oído? Es rendirse a lo que usted está escuchando. Dice, oye, hay personas que están allí, yo a veces hay cosas que yo las oigo y así por allá yo estoy diciendo acepto. Hay cosas que si yo no tengo inclinado el oído, que si yo no tengo mi corazón contrito y humillado, postrado a lo que yo estoy oyendo, o sea, yo no me incliné. Hay personas que no se inclinan, ¿no? Yo que la voy a rendir a otro, yo qué le pasa, ese man quién es, ese man de qué se las pica, ese man. Y a usted le ponen unas personas para que usted aprenda la pedagogía de inclinar el oído. Y ahí chocamos, ahí ya vamos mal, ahí ya vamos mal. Ahí ya hay personas que se les dificulta rendirse a lo que les está diciendo. Mire, lo que Dios le está dando a usted y lo que Dios le está enseñando a usted es para mandarlo a usted a tierra. Dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. ¿Por qué es importante oír? El oír le determina a usted tres cosas. Si alguien me ayuda, ¿por qué vivimos? ¿Por qué andamos? Por fe. ¿Y por qué agradamos a Dios? Ese es el credo de nosotros. Por fe vivimos. O sea que si usted no oye, ¿cómo está de vida? ¿Cómo está de vida si usted no oye? ¿Por qué caminamos? O sea, andamos por fe y no por vista. ¿Por qué camina usted? ¿Sabe qué es lo que lo pone a caminar a usted? No son sus pies. Lo pone a caminar la fe. ¿Y por qué agradamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo efectuamos? Porque lo hacemos por fe, pero la fe nos lleva a entender que lo hacemos por Dios. Si no hay fe, no hay victoria. Al que cree, todo le es posible. Pero yo no puedo obtener la victoria, no puedo obtener transformaciones si no aplico este precepto y esta amonestación para mi vida. Es un mandato, es una instrucción de vida, de la cual depende mi recuperación, donde yo me incline, donde yo me rinda. ¿Qué es estar inclinado? Mire, en el tiempo de antes hay mucho muchacho joven y de pronto no está preparado para esta conversación, como dice en el Facebook. Están preparados para hablar de Bad Bunny y de Arcángel y de AA, de todas esas cosas, pero no están preparados para esta conversación, ¿ya? Y entonces de Karol G, eso ellos lo saben todo, ¿ya? Oiga, y entonces cuentan los mayores que en el tiempo de antes, o sobre todo, no sé si algo de nuestros padres, pero más especialmente nuestros abuelos, cuentan que en esa época pedían la bendición y se arrodillaban. Que la bendición se pedía arrodillados. Por eso cuando las personas van a la iglesia o van al templo, en la mayoría, y hay unas culturas, sobre todo las judías, las árabes, unas orientales también, donde usted entra al templo y se tiene que inclinar, se tiene que postrar, lo hacen arrodillar. Dios, ¿qué quiere? Que nosotros entendamos esto. Nosotros no perdemos. Usted no se le está humillando a un hombre, usted no se le está humillando al director, usted no se le está humillando a Matías, usted no se le está rindiendo, porque todos somos seres humanos igualitos. Tenemos los mismos dos pies, las mismas dos manos, los mismos dos ojos. Somos seres iguales delante de Dios. Pero hay momentos que cuando está el precepto y está la amonestación, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Inclinarnos, postrarnos.
Es como que si usted estuviera allí sentado, pero que realmente usted estuviera como una especie de una persona que está arrodillada, diciendo, eso lo necesito en mi vida. Cuando yo inclino el oído, cuando yo estoy, in, in, cuando yo inclino el oído y a mí me están diciendo, yo le digo a los muchachos, no argumente. Si usted está argumentando, si usted se está victimizando, si usted está culpando a los demás, usted no está rindiendo su corazón. Si usted está buscando cómo salirse, si usted está buscando cómo salirse del proceso, del precepto, que no es opcional, para mí no es opcional. O sea, usted se deja atrapar de Dios o no se deja atrapar de Dios. No es opcional. O está atrapado por Dios o está enganchado por Dios. Todos los días me les atravieso. No se suelten de Dios. No se desprendan de Dios. No se desprendan de lo que Dios enseña. No están inclinados porque apenas se paran de la silla es hacer todo lo contrario a lo que hicieron. No se rindieron. O sea, miren, usted se tiene que dejar rendir por lo que usted escucha. Usted se tiene que dejar rendir por la disciplina, por la corrección. Usted se tiene que dejar rendir por las pruebas. Usted se tiene que dejar rendir por la obediencia, por el amor, por la fe, por la paciencia que tanto necesitamos. Pero si usted no está rendido, si usted no está inclinado a eso, por eso salen de la fundación y hacen todo lo contrario. O sea, yo me quedo sorprendido. Parecen que en la fundación es un formato. Y eso que tengo que también decir que a veces en la misma fundación cambian el formato. A veces en la misma fundación empiezan a caminar bajo otras instrucciones. En la misma fundación empiezan a caminar bajo otros preceptos y amonestaciones. En la misma fundación, ¿cuánto más afuera? Por eso Dios le preguntó a Adán y Eva, ¿quién te enseñó? Anoche yo le decía a un líder, le decía que nuestra alma tiene mala memoria. Por eso el rey David le decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Si el rey David, que él nos enseña, el rey David que él enseñó a su hijo Salomón, que fue el que escribió los proverbios, que había que inclinar el oído, que había que oír las palabras y que había que aplicarlas al corazón. Nos la pasamos todos los días en el devocional, en la terapia, expresión de sentimientos, el círculo, confrontación, individuales, grupales, algo así, y una cantidad de terapias, terapia ocupacional, terapia familiar, llamadas, compartir, abrazoterapia y demás. La cantidad de situaciones que se hacen en la fundación y que son muchas más, y se lleva uno tantas sorpresas y a veces se desanima uno porque ni inclinaron el oído, ni oyeron las palabras, ni las aplicaron al corazón. Entonces uno dice, ¿cómo una persona quiere cambiar? ¿Cómo una persona quiere ser restaurada y rehabilitada si a qué está postrado? Pero encuentran una colilla de cigarrillo, pero encuentran una pata de marihuana, pero encuentran una pipa, pero encuentran otras cosas a las que nos inclinamos. En un billete, a ver si nos inclinan ahorita. Una botella de licor, a ver si nos inclinan a eso. ¿Qué lo hace inclinar a usted? No se haga el fuerte, no se haga el duro, no se haga la dura. Ríndasele al Señor. Hay personas que no están inclinados al Señor. Un pensamiento que crearon en su cabeza y a ese pensamiento se le doblegan. A ese pensamiento se le rinden. Oiga, hay personas
Hay personas a estas alturas del paseo, por eso le digo, no es opcional, que creen que uno los cuentea. Hay muchachos en la fundación que creen que el director, que el pastor o que Matías manipula a las familias. Oiga, los manipuladores son otros. Y estos artistas de Hollywood creen que uno manipula a las familias. Mire cómo estamos de preceptos y amonestaciones. Ah, es que usted le cree todo lo que dice Matías. Pero pues, con pena y dolor, yo no puedo decirle a usted, ¿quieres, hijo mío? ¿Quieres estar aquí? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres levantarte al devocional? Yo tengo que establecer un precepto y una amonestación, porque si no yo me voy a meter en líos, primeramente con el de arriba. Y lo que hacemos, sobra decirlo, es por su bien, con las limitaciones que haya, son por su bien. Y usted tiene que aceptar lo que usted, a lo que usted se inclina, a lo que usted oye y a lo que usted aplica. Inclinar, oír y aplicar. Qué tremendo. Inclinar, así se llama el devocional de hoy. Inclinar, oír y aplicar mi vida a la recuperación. Y hay familias que les cuesta inclinar el oído, que les cuesta oír las palabras y que les cuesta aplicar. Y quieren que sus hijos cambien cuando el problema a veces está en la casa, cuando a veces el problema está en la familia. Pero hacerles entender eso, hacerles entender que todavía no es el tiempo, que el proceso toma unos buenos tiempos, que a veces van a estar un periodo largo en la fundación y les va a costar y se les va a dificultar inclinarse, se les va a dificultar oír. Mire, ¿por qué trabajamos este trastorno o ese déficit de atención? Porque la memoria de nosotros falla tanto, la atención, la concentración, al adicto le falla tanto. Por eso el rey David decía, no te olvides, trabajaba su memoria de lo que había oído, de lo que tenía que aplicar, de lo que a él se tenía que rendir. Si usted se le olvida los preceptos y las amonestaciones, los mandamientos que Dios le da, que no son solamente 10, si a usted se le olvida eso, a usted se le va a olvidar cambiar, a usted se le va a olvidar vivir lejos de la droga, vivir lejos de conductas y comportamientos negativos. ¿A usted se le olvida respirar? Pregunto. A usted no se le puede olvidar lo que usted oye mañana, tarde y noche. Si a usted se le olvidó, no se inclinó. Yo cuando me siento a oír o me siento en un espacio educativo, formativo, de aprendizaje, yo me inclino, suelto todo, suelto hasta lo que sé, suelto mis argumentos, suelto mi propia vida porque estoy inclinado, tengo mi oído inclinado. Mire, yo le puedo mostrar muchos cuadros de la palabra de Dios. ¿Sabe qué dijo Job? ¿Sabe qué dijo Job? De oídas te había oído, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, pero ahora mis ojos te ven. Hay personas que escuchan por escuchar, pero no se rinden a lo que está allí. Todos los días en muchas fundaciones se repite el solo por hoy, se repiten unas oraciones, unas filosofías, y usted las repite por repetirla, pero no es garantía, no es garantía de que esté inclinado, de que usted haya escuchado y de que usted esté aplicando eso a su corazón. Esa es la verdadera recuperación para mí. Así entendí yo la recuperación.
Por eso cuando a veces me hablan, contesto, sí, señor. ¿Con qué intención? Diciéndole, estoy presto a escuchar. Samuel lo llamaba a Dios. Voy a buscarles ese cuadro. Permítame en un momentico, porque esto es importante y esto tenemos que reafirmarlo. Si no, vamos a caer en un desgaste continuo, 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 y no se va a ver el efecto de la recuperación en su vida. No se va a ver el efecto de la recuperación en su vida. Permítame en un momentico porque definitivamente el Wi-Fi no me cogió, no se me activó, pero yo les quiero buscar, de hecho, espérenme en un momentico. Primera de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Esto es importante reajustarlo. Quizá para muchos puede ser incómodo, pero esto es importante reajustarlo, reafirmarlo todos los días. La receptividad, cómo usted psicológicamente está procesando la información, cómo su espíritu se está alimentando. Recuerde que su espíritu, ¿por dónde se alimenta el espíritu? ¿Quién me dice? ¿Por dónde se alimenta el espíritu? ¿Por dónde? Por el oír, por el Por oír. el oír, por el oír. Por eso dice Por que el oír. por el oír. ¿Y el oír qué? Historias La asombrosas, oír lamentos, oír el La pasado. palabra de Dios. Palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted no alimenta su oído, si usted no alimenta el espíritu, su hombre interior no va a tener cómo hacerle frente a las luchas, a los conflictos. Si usted no alimenta su hombre interior, incluyo allí también las mujeres, si usted no alimenta su parte interior, su parte espiritual, ¿cómo usted va a superar? ¿Cómo usted va a enfrentar? Y para que usted pueda obtener la victoria, disfrutar la victoria, tiene que estar usted completo, espíritu, alma y cuerpo. Esa es la lección que Dios nos dio. No es opcional. No es opcional. Ya están por allí y esto es importante trabajarlo y toca trabajarlo con todos los frentes. Porque a usted no se le olvida el camino a la olla. Y nunca, nunca, ahí sí se me arma un conflicto a mí con la ciencia. A usted no se le olvida el camino a la olla. A usted no se le olvida las anteriores acciones que usted hacía negativas. No se le olvida una cantidad de cosas. Pero déjeme decirle que los preceptos y las amonestaciones que Dios le da se le olvidan con una facilidad. A mí no se me olvida una película, pero se me olvida la clase, se me olvida la individual, se me olvida el solo por hoy, se me olvida el proverbio del día, se me olvida de qué hablamos. Se para de la silla y usted no inclinó el oído, usted no oyó las palabras y usted no aplicó al corazón todo lo que se le está diciendo, que son herramientas, que hace parte de su recuperación, de su vida. Y tiene que estar uno todo el día en una pedagogía, repita lo mismo, repita lo mismo, repita lo mismo, repita. Y aún así, si usted no está inclinado, si usted no está oyendo, si usted no está aplicando, aún así no se ve el cambio. Se hace todo lo contrario. Ya está por allí en Primera de Samuel. Déjeme, yo le muestro este cuadro. Amén. Leámoslo, porfa. Señor. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió:
heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré. Está bien, Héctor, gracias. Bueno, señor. Mire, ¿a dónde estaban llevando a Samuel? ¿Qué le estaban alineando a Samuel? Lo estaban llevando al precepto y a la amonestación de inclinar el oído, de oír las palabras y de aplicar al corazón. En este cuadro se ve esto. Dice que el joven, y era un joven, Samuel, ministraba a Jehová en presencia de Elí, o sea, en presencia de una autoridad. Elí era la autoridad. Dice, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, que cómo estaba la vaina, dura. Y usted no le escasea la palabra, usted la tiene todos los días, usted la recibe, usted tiene cómo retroalimentarla, tiene hasta grabaciones, tiene YouTube, tiene Google, pero no está inclinado, no le gusta escuchar. Dice, y aconteció que estando Elí acostado, sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podían ver. ¿Qué necesitaba Dios? Refrescar la visión. Dice, Samuel durmiendo en el templo, dice, donde está el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Mire, qué miedo que la lámpara sea apagada. ¿Por qué se le apaga la lámpara a usted? Porque usted no inclina el oído, porque no oye las palabras y porque no aplica el corazón. Entonces ya Dios vio que la lámpara se iba a apagar. ¿Y qué hizo Dios en el versículo 4? Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo así como corremos en la fundación, yo sé que usted corre. Ese versículo, yo ya arranqué esa hoja de la Biblia donde dice que los pies de nosotros son presurosos al pecado. Usted corre cuando oye la voz de Dios. Ahí es donde usted corre. Para lo malo usted no corre. Yo ese pedazo bíblico lo arranqué, esa hoja de la Biblia, que ojo no es para nosotros. Y dice, y luego, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? O sea que cómo estaba el oído de Samuel, cómo estaba el oído de Samuel. Voy a usar un término que me gusta. ¿Cómo? Inclinado a la palabra. Es correcto, doña Olga. El oído de Samuel estaba codificado con Elí. Aunque lo llamaba Dios, porque era Dios el que lo estaba llamando. A usted lo llamó Dios, a usted lo escogió Dios. Usted está en la fundación es por Dios, no por su mamá, no por su abuelita, no por su mujer, no por Matías. Si usted le da trascendencia a eso, si usted se mete al templo como estaba metido en el templo Samuel, que representa entrar al lugar espiritual, si usted entra a esa dimensión, usted va a entender el verdadero propósito y usted va a entender por quién y para quién está haciendo las cosas. Usted no va a entender el proyecto de vida, usted va a entender es el propósito de vida
que va más allá. Ese propósito con el que luchamos, yo luchaba desde niño con ese propósito y no me le rendía. Y la vida me atropellaba y la vida me ablandaba y me pasaban cosas hasta que hiciera lo que hizo Samuel. Y un día tuve que codificar mi oído con la autoridad. Llámeme en grosero, llámeme en déspota, llámeme lo que me quiera llamar. Mi oído escucha la voz de Dios a través de la autoridad. Por eso Samuel, ¿a dónde corría? Dice, y corriendo luego Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, o sea, lo mandó a reposar, lo mandó a tener paciencia, lo mandó a calmarse. Y muchos en la fundación se les dificulta dar este paso. Oiga, no están acostados, o sea, no están en reposo, no dormidos, en reposo. Samuel estaba reposado, muchos no están reposados, muchos desacelerados, preocupados, que por el mañana, que qué va a hacer, que necesitan trabajar, que necesitan estudiar. Oiga, con lo que yo más guerreo en la fundación es con ese afán, es con esa ansiedad, es con ese desespero, es con ese inmediatismo. La fundación, creo que lo decían al inicio, Dios no me mantiene desesperado, ¿no es que Él es eterno? Él no se preocupa por un mes, por 5 años, por 10 años. El tiempo es de Él. En tus manos están mis tiempos, Señor. Dijo el rey David. ¿Usted por qué se desespera? Contra lo que más yo lucho es cuando yo veo la gente acelerada y a veces se le enmascaran a uno de reposo, de que están así como Samuel, acostados. Y apenas se llaman, se les sale el desespero, el agite, el acelere. Eso es nefasto para la rehabilitación. Cálmese. Mire, ¿qué hacía Samuel? Dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel. ¿Cómo estaba Samuel? Se iba y se acostaba. Levantándose Samuel, dice, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? ¿Dónde corría? ¿A dónde corría Samuel cuando oía la voz? ¿A dónde corría? ¿Dónde Elí? Donde la autoridad. Usted no corre donde la autoridad, usted le corre a la autoridad. Por eso para mí el primer principio de la restauración y de la rehabilitación es el sometimiento a la autoridad. Pero si usted no inclina el oído, si usted no oye las palabras, si usted no aplica a su corazón, no hay nada, mi pan de trigo, no hay nada. Era Dios el que le hablaba. ¿Y a dónde corría? A donde Elí. Y mire lo que le dice Elí. Dice, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Vuelve y lo mandó a reposar. Le dijo, vaya, estése tranquilo, no se me precipite, tranquilo. Yo sé que usted quiere hacer muchas cosas, yo sé que usted va a devolverle la visión, yo sé que usted quiere encender la lámpara. Una persona que tiene la lámpara encendida, el espíritu vivo, resucitado, es así. Pero uno a veces ve muertos en vida. Y dice 7, versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. O sea, ¿sabe qué dijo? Ya está listo, ya está listo. Vamos a darle puerta porque ya está listo. Ya inclina el oído, oye las palabras y aplica el corazón. Y ahí mismo dijo, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel
que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Usted sabe cuántas cosas Dios quiere hablarle a usted? ¿Usted sabe cuántas cosas Dios quiere revelarle a usted? Aquí está la medicina para la drogadicción en el mundo. Dios se las quiere revelar a usted. Dios le quiere hablar a usted cómo modificar su conducta. Dios le quiere hablar a usted cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene reservadas para los que le aman. Así me rehabilitaron a mí. Ahí puede estar el consejero de un alcalde, de un ministro. Usted puede tener la alternativa para el Ministerio de Salud, de cómo trabajar la enfermedad de la drogadicción. Pero usted no está dispuesto a oír. A usted no le han reparado la audición, o sea, no le han reparado la fe, todavía no está listo para vivir por fe, andar por fe y agradar por fe. No está listo y esto no es opcional, es un precepto y es un mandamiento. Y a muchos les da todavía mal genio, se ponen irascibles, les da piedra, argumentan cuando se les está dando un precepto y un mandamiento. ¿Y sabe con quién está chocando usted? ¿Y sabe con quién está peleando usted? No con la fundación, no con el director, no con Matías. Conmigo pelean harto, yo bastante, no poquito. Pelean harto. Pero ¿sabe por qué? Porque yo me paro en este precepto y en esta amonestación que es de Dios. Inclinemos el oído. Inclina tu oído. Oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Por eso no aplicamos, porque ni inclinamos el oído ni oímos las palabras. Por eso no aplicamos los conceptos de la recuperación, los conceptos para modificar la conducta. Esto es importante fortalecerlo en la fundación. Esto tiene que usted disponerse a trabajarlo todos los días. Vea, hay mamás que no escuchan, son tercas y quieren que el hijo cambie. ¿Y ellos a quién escuchan? ¿Usted a quién escuchó para tomar una decisión? Organizan entre ellos y a uno no lo tienen en cuenta. ¿A quién tenía en cuenta primeramente Samuel? ¿A dónde quién corría? ¿A dónde quién oía? ¿A dónde quién corría? ¿A dónde Eli? La autoridad. Y era Dios el que le hablaba, pero Dios no salta los principios, Dios no vela los principios, Dios no vuela el principio de la autoridad. ¿A dónde corría él? Y aunque era Dios el que le iba a... Yo me imagino lo que le iba a hablar. Le iba a destapar, le iba a mostrar cosas del reino, le iba a mostrar cosas de la sociedad. Todas esas cosas necesitamos hacerlas saber. Pero si no vivimos este precepto y esta amonestación de oír, hay mamás que no les gusta escuchar. ¿Está dispuesto usted a escuchar lo que Dios tiene para usted? ¿Está dispuesto a inclinarse a lo que Dios le va a decir? ¿Está dispuesto usted a oír las palabras y aplicarlas en el corazón? ¿Está dispuesto usted a escuchar? No sé, todavía no puede soltar el proceso de la fundación. No tiene tienda. Esta semana le notifiqué a un personaje que la mamá dijo que no tenía plata para tienda y usted viera el problema yo en el que hay yo, porque le dijo no hay tienda, no se inclinó a eso, no oyó eso, no lo aplicó. Inclinar, oír y aplicar. Y nos desgastamos todos los días repitiendo conceptos de rehabilitación, conceptos para dejar de consumir, conceptos para modificar la conducta, pero no estamos inclinados a ellos. No estamos oyéndolos realmente de corazón. No los estamos aplicando. Y eso es preocupante. Para mí eso es preocupante. Por eso no se ve el resultado del cambio. Por eso no se ve la verdadera transformación en las personas. ¿A quién escucha usted, madre? Usted cuadra con su hijo y pasa por encima de la autoridad. Usted planifica con su hijo, usted hace proyectos con su hijo y usted tuvo en cuenta la autoridad. Si usted no tuvo en cuenta la autoridad, es porque usted ni inclina su oído, ni oye las palabras, ni aplica. Y este concepto no nos lo podemos saltar. Es un precepto y es una amonestación. Ya le definí que es precepto. Si realmente queremos vivir una transformación a la manera de Dios, yo lo tengo que meter a usted en el principio que Dios manda. Así no le guste. Así no le guste.
Esto es importantísimo, reafirmarlo en nuestra vida. Yo le puedo decir todo el manual de Carreño, todo el manual de conducta de civismo, pero si usted no se inclina, si usted no oye y no aplica, ¿y sabe por qué? Porque usted no corre a la autoridad, le corre a la autoridad, le huye a la autoridad. Tiene temor, tiene miedo de acercarse a la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque cree que la autoridad le va a hacer daño y antes lo va a sanar y lo va a restaurar. Yo le digo a los muchachos, el que manda, manda, si mande, tenemos que vivir ese principio. Por eso, Samuel no pasó por alto a Elí, corría donde Elí y le decía, aquí estoy, Elí, aquí estoy. Y la autoridad lo envió, le dijo, vaya y conteste ahora sí. Conteste ahora sí. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Vamos a dejar hoy ahí y mañana seguimos reafirmando esta parte que es vital, es de suma importancia para la recuperación. Si usted no le restauran el oído, si usted no le alinean el oído, usted solamente está haciendo proceso de engorde, usted solamente está haciendo proceso de resistencia, pero no va a pasar nada con usted. Usted solamente está ahí, ¿a qué horas acaba para ir a desayunar? Y usted solamente va a seguir viciado a escuchar lo que le gusta oír, pero no va a estar preparado para oír la voz de Dios. Ahí lo dejo, ahí me quedo, yo también me confronto con esto y que Dios nos ayude y que sea su voz y su palabra guiándonos todos los días. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y lo que nosotros estamos enseñando es la palabra de Dios, no son historias asombrosas. Que la traemos al contexto de la fundación y de la rehabilitación, sí. Que la traemos al contexto de la modificación de la conducta y de los comportamientos, sí. Dios los bendiga a todos ustedes. Dejemos ahí porque si vuelvo y cojo vuelo, termino a las 8. Amén, amén. Muchas gracias. Amén. Diga y nos vemos mañana. Bueno, apóstol Matías, amén. Gracias.